Buenas tardes a todos los inversores, especuladores y claro, a toda la gente común que vive en Argentina, porque hoy no vamos a estar hablando de inversiones, qué pasa en el mercado de capitales, sino más bien vamos a estar hablando qué pasa en la vida real. Hoy vamos a traer un tema que cuando vos vas a juntarte con la familia, cuando te juntás con amigos, cuando te juntás en el trabajo, lo terminas hablando seguro, que es qué pasó con los alquileres en Argentina y todo lo que está envuelto en un nuevo tema tan picante como es el DNU que largó la Libertad Avanza en estos últimos días. Para esto tenemos a Nico Borra. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nau, querido, en este nuevo programa de Entrevistando al Experto? Sí, así se va a llamar el nuevo programa. Vamos a tratar de hacerlo una vez por semana, invitando a gente que nos cuente qué es lo que está pasando en la vida cotidiana. Y para eso hoy lo tenemos a Diego Mastrangelo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Nahuel? Gracias por Eh, invitarme. no, gracias a vos por estar acá. Para presentarlo a la gente, él es abogado, empresario y martillero público de RIMAX Suma y vino justamente a hablarnos qué pasa con los alquileres. Bueno, Diego, contanos un poquito qué es lo que pasó antes del DNU que generó todos los problemas que vivimos las personas acá en Argentina a la hora de querer alquilar. ¿Qué es lo que venía pasando en los últimos 4 años antes del DNU? Bueno, Nahuel, es un tema del alquiler. Penetra mucho en la sociedad porque, bueno, vos sabés que hay un claro déficit habitacional y el tema de los alquileres siempre vuelve a ser un tema, sobre todo cuando se regula, y se regula mucho, que es lo que pasaba previo al DNU. Lo que sucedió es que la ley que derogó este último DNU, que también está en expectativa, ¿no? Hay que ver cómo se desarrollan las distintas acciones de amparo y, bueno, después en el Congreso con la ley Ómnibus. Lo que sí hizo fue destrabar, sobre todo del lado de la oferta inmobiliaria, a muchos propietarios que venían sacando del mercado sus propiedades porque no sentía que les convenía las condiciones que le marcaba la ley vigente hasta ese momento. Básicamente, la imposibilidad de poder pactar los montos locativos en dólares, o bien la extensión a 3 años de los alquileres residenciales, y sobre todo que no les permitía ajustar por inflación con un acuerdo de partes, con alguna condición que pueda ir acompañando más que lo que establecía la ley, que era un índice de casa propia que no evolucionaba favorablemente a la vista de los propietarios. Esto hizo que, bueno, sí, muchos se retraigan, se saquen las propiedades, y lo que sucedió inmediatamente después de que entrara en vigencia el DNU a fines de diciembre fue todo lo contrario. Se Bueno, abrió mirá, un poco. si yo conozco muchas historias de propietarios que justamente tenían hasta hace 1 o 2 meses alquileres de 80.000 pesos y después de repente les llegaba una extraordinaria de 50.000 y decían, ¿para qué tengo esto? Por eso también la retracción que hubo, ¿no? De la oferta. Y sí, porque, digamos, la inflación que acompaña los precios de toda la economía, en el caso de este contrato que está regulado, no hacía lo propio. Entonces, si bien para los inquilinos era favorable, es como la sábana corta, donde te tapas los pies o te tapas la cabeza. Las dos cosas no. Y la extrema regulación produjo efectos inversos a los deseados, que era que el efecto, obviamente, de la legislación siempre es que sea en beneficio de la sociedad y del negocio. En este caso no fue así, porque lo que hizo fue eh, un beneficio momentáneo que podía durar 1, 2 años, 3 años, cuando el propietario volvía a tener que alquilarlo, vencido el plazo del contrato vigente, o no lo alquilaba, lo sacaba, o bien lo ponía en un monto inicial exorbitante. Bueno, Entonces, pará, te eso puedo hizo hacer una que, consulta sí, chiquita. vale, Mira, esto es por algo que supuesto. me contaron hace poquito que pasó a alguien, que el propietario le fue a pedir por favor al inquilino que termine el contrato
porque lo tenía que vender, que claramente no lo vendió y ahora lo puso en alquiler otra vez. Ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, ¿las viste en algunos lugares? Sí, bueno, hay muchas actitudes. Yo siempre digo que los contratos vienen a acompañar una situación de la vida real, ¿no? Es un vehículo jurídico que asegura ciertas condiciones. Eso no elimina la relación personal que tenés que tener con tu co-contratante, en este caso, si vos sos inquilino, con el propietario o con el administrador de ese inmueble. Entonces, hubo muchos casos donde los inquilinos, eh, habiéndose dado cuenta que estaban en una situación beneficiosa en el último año, porque no se actualizaba como se actualizaban otros índices, no se acercaban en ningún momento al propietario a decir, mira, repactemos o sé que quedó muy bajo. Entonces eso generara muchas situaciones de conflictividad que obviamente al finalizar el contrato no iba a haber un nuevo contrato con ese inquilino. No era bien tomado. La realidad es que esta situación en los alquileres comerciales era muy común, porque vos, los alquileres comerciales, tenías esas posibilidades. Y cualquier comerciante que alquila sabe que en la relación con el propietario, el secreto es en permanentemente trabajando el monto, ¿no? El monto, las condiciones. Eso te asegura la continuidad. En lo residencial es más complicado, se dan otros factores. Y bueno, al eso sumarse, que se sacaron muchas propiedades de alquiler, mucha gente está desesperada por encontrar propiedades, porque estamos hablando de la vivienda, ya no estamos hablando de poder ejercer el comercio, estamos hablando de un techo. No, sí, por supuesto. Mirá, a mí me viene pasando, va, a mí no particularmente, pero escucho mucha gente que decía, voy a buscar un alquiler y lo veo en una página de publicaciones y de repente me doy cuenta que voy a verlo esa misma tarde y ya estaba afuera. No, ya lo habían enseñado. Era una locura que era, lo veías y tenías que ir corriendo con la plata para ponerla, porque si, es más, si ibas sin la plata ya te ganaba otro. Sí, bueno, nosotros en nuestra oficina recomendábamos que cuando había un interesado se le aconseje llevar, digamos, una propuesta en firme y que esté presto a rápidamente ir y hacer la reserva, porque obviamente había mucha más demanda, pero muchísima más demanda que oferta. Entonces, las condiciones se ponen complicadas. Sí, sí. Bueno, y ahora después con la nueva DNU, que ya lo dijiste muy bien, no sabemos si va a seguir, si lo van a bajar o va a seguir adelante. ¿Qué es lo que se está viendo? Porque también me vienen contando que a veces ponen o precios muy elevados o también cláusulas muy complicadas de cumplir, como ajustes todos los meses y ese tipo de cosas. Contanos cómo se está viendo hoy y si los inmobiliarios están tomando algunas recomendaciones o ejemplos anteriores para hacer los nuevos contratos. Mirá, el DNU, no el nuevo DNU, el DNU lo que hizo fue, a mi criterio, ¿no? Esto es un tema de opinión, eh, es una muestra más de una Argentina pendular. Y en este caso se ve muy claramente, pasas de una sobre regulación a una prácticamente completa desregulación. Entonces, si vamos puntualmente al tema de los alquileres, podemos encontrar que el DNU lo que puso de manifiesto es la posibilidad de, a ver, lo más importante, ya no tener la limitación de un mínimo de 3 años, sino que es libre entre las partes. La moneda se puede pactar libremente, o sea que no es exclusivamente en pesos, estamos hablando de residenciales, tradicionales. Y después las actualizaciones ya no están atadas a un índice, sino que se pactan entre las partes. Esas son las tres cosas o los tres ítems más salientes de lo que establece el DNU al derogar la ley. Después, en el caso de los temporales, que es un tema que también está muy presente hoy en la gente, lo que fue, no está taxativamente, pero sí se establece que el plazo de uso, digamos, será contemplado por usos y costumbres. Antes se establecían 3 meses. Eso, los usos y costumbres, como es a fines turísticos, el temporario, más o menos se está hablando de un máximo de 6 meses. O sea, más de 6 meses ya tiene que firmarse un contrato tradicional de vivienda tradicional, no turístico, no temporal. Esas son sobre todo, los temporales realmente no cambian demasiado.
en lo residencial tradicional sí. Estas tres cosas que son determinantes, porque a partir de eso, en menos de un mes, no tengo ahora a mano los porcentuales ni las estadísticas, pero sí se notó un incremento muy importante en la cantidad de oferta de propiedades en alquiler. En simultáneo de que subieron los valores. Porque, bueno, ahora la gente pacta de otra manera, ¿no? Digamos, digamos, se está logrando otra vez un efecto inverso. Está habiendo un mercado donde ya hay alquileres que la gente no puede pagar, entonces, si bien se amplía la oferta, son valores que terminan no teniendo demandantes, no teniendo Claro. locatarios, ¿sí? Porque no pueden cumplir esos valores. Entonces, bueno, estamos hablando de una variable más descontrolada de la economía, ¿no? No hay ciencia acá, no tiene una lógica muy distinta a otros sectores de la economía, a otras actividades. Hoy estamos atravesando un momento en el país donde se están buscando ciertas situaciones que se estabilicen, que todavía están un poquito volátiles. Y en esto el alquiler no escapa a esa Diego, situación. te hago una pregunta. En tu experiencia, Sí. eso que mencionabas de que si bien hay más oferta, también es a un precio más elevado, por eso cae la demanda a veces. ¿Vos crees que va a tender a caer lo que vendría a ser el precio de la oferta al no poder alquilar? ¿O crees que se va a estancar ahí, quizás no subir, pero sí quedarse un precio alto y la demanda se va a tener que acomodar a medida de que los salarios vayan recomponiendo? Bueno, la pregunta, yo no te puedo dar la respuesta porque es medio futurología. Lo que sí te puedo decir es que el principal regulador de la vivienda es el Estado Nacional y siempre lo va a ser, a través de distintas políticas. Una es la de la regulación, pero no es la única ni la más efectiva. Digamos. Cuando uno habla de déficit habitacional, el principal desarrollo inmobiliario sigue siendo el Estado, con viviendas sociales, con viviendas subvencionadas, como puede ser el Plan Procrear, que ha tenido muy buen efecto. Entonces, cuando vos volcás propiedades, volcás inmuebles al mercado, donde la gente tiene acceso o líneas de créditos hipotecarios, que hace muchos años que la Argentina no tiene, eso hace que regule la oferta y la demanda de los privados, ¿no? Digamos, del alquiler. Si vos tenés un canon locativo que se acerca a un crédito hipotecario, generalmente la gente se vuelca al crédito hipotecario. Entonces, al no haber esas herramientas, no había créditos hipotecarios, no había viviendas, planes de vivienda, y no había, y había una sobreregulación, eso hizo que la olla generara una presión que estalló. Ahora nos fuimos al otro lado, seguimos sin tener créditos hipotecarios, seguimos sin tener entrega de viviendas con créditos subvencionados, y se liberó prácticamente de forma completa a las partes para que pacten. Entonces, nos fuimos para el otro lado. Entonces, si vos tenés un mercado donde está muy regulado y los alquileres son bajos, los propietarios sacan las propiedades y no hay transacciones. Y si vos tenés un mercado muy desregulado y los inquilinos no tienen la capacidad de pagar lo que piden los propietarios, nuevamente tenés imposibilidad de que se concreten los contratos. Entonces estás en una situación que mejoró un poco, pero no sé cuánto más va a mejorar hasta que se nivele todo. Y Va a tardar. consulta, a mí una vez me dijeron una frase muy linda que es que donde hay un lugar vacío alguien se va a ir a colocar. Y si ya que no está el Estado, ustedes como inmobiliarias, ¿no podrían ser esos intermediarios que dicen, bueno, estas son las normas de juego nuevas, estos son los estándares, estas son las actualizaciones que vamos a poner, el tipo de moneda, esto es lo que se da en el mercado? ¿Ustedes no podrían tomar ese lugar? Mirá, nosotros somos un actor que debemos ser fundamental a la hora de asesorar y a la hora de acercar a las partes y los intereses y para lograr un negocio. Un negocio que en este caso es un poco más que un negocio, porque tiene que ver con la vida. Pero es un negocio. Desde mi oficina, desde la red RE/MAX en general y desde mi oficina RE/MAX Suma y la mayoría de los profesionales del mercado inmobiliario responsables lo intentamos. Ahora, si nosotros somos intermediarios en acercar a las partes y en poder llegar a un punto de acuerdo, pero las reglas no las ponemos nosotros
y no las podemos poner nosotros, ¿sí? El mercado inmobiliario es un mercado muy atomizado, digamos, no hay un actor preponderante que pueda marcar tendencias. Es muy atomizado, digamos. Nosotros que somos la red inmobiliaria que más operaciones hace en la Argentina, pocos somos generadores de precios ni generadores de condiciones puntuales. Acompañamos y asesoramos y tratamos de estar siempre capacitando a nuestros agentes asesores y yo estar siempre activo en los colegios y activos en las regulaciones y estar estudioso con el departamento legal, pero no podemos hacer mucho más que eso. Perfecto. Y así ya cerrando, la última pregunta, ¿qué formas pretendés que va a haber de contratos y actualizaciones? Más que nada esa parte. O sea, me voy a actualizar cada 2 meses. Vamos a hacerlo diferente. A vos, ¿cómo harías, poniéndote el ejemplo que te di recién, que no hay Estado, no hay controles? Bueno, ustedes como regulador, ahí entre comillas, ¿qué recomendarías a vos y tus colegas o la gente que trabaja con vos? Decir, che, y si vamos por estos parámetros, este tipo de actualizaciones, tomamos este índice, hacemos estos contratos cada 6 meses, cada un año, ¿vos qué recomendarías para el futuro? Teniendo en cuenta la economía, ¿no? Sí, para el futuro yo recomiendo primero prudencia a todas las partes. O sea, si bien el DNU derogó una ley y entró en vigencia, es muy probable que mucho de lo que establece el DNU y mucho de lo que pretende la ley Omnibus se modifique. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que va a haber nuevos cambios. Los contratos que se celebren en este tiempo van a tener validez y vigencia de acuerdo a los acuerdos de lo que esté en el contrato, pero va a haber cambios. Yo lo que creo es que, tomando lo mismo que dije antes, hay que tratar de llegar a acuerdos y tener un vínculo con tu co-contratante, en este caso el inquilino propietario. De un lado es bidireccional la relación, o si hay una inmobiliaria que administre, da igual. Entonces, la discusión no tiene que pasar por tanto por la actualización, sino porque sea pagable. De nada decía Claro. un propietario que celebraba un contrato de un alquiler que a los 2 meses el inquilino no pague, por más garantía, por más caución que haya, es lo más dinámico, no le sirve. Y de nada le sirve a un inquilino meterse en algo que después no va a pagar. Hay muy pocos casos que haya mala fe. Tiene que haber, hay buena fe en general en el mercado inmobiliario. Entonces, sí, yo creo que, volviendo a la pregunta anterior tuya, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, bueno, podemos sentarnos objetivamente, neutralmente, tratando de explicar a las partes que esto de la buena fe y de la comunicación es el camino más virtuoso para que todos tengan lo que están esperando, ¿no? Un inquilino, un techo que pueden pagar y un propietario, un negocio que les sea redituable. Todo lo que salga de ahí iba a haber conflicto, necesariamente, porque vuelvo, ¿no? A nadie le sirve romper un contrato, rescindir un contrato, no es lo buscado. Uno firma el contrato para cumplirlo y para terminarlo, en general, en la vida. Así que yo espero que la economía se acomode, que el mercado inmobiliario en lo que es alquileres tenga certidumbre, ¿no? Que tenga reglas claras, más regulado, menos regulado, pero que tenga reglas claras, que la gente entienda que los propietarios entiendan que el negocio del alquiler de residenciales tiene implicancias más sociales, que hay otros condimentos que tener en cuenta y que los inquilinos entiendan que cuando quedan beneficiados también muchas veces hay que comunicarse con el propietario. Te cierro con algo. Argentina, Buenos Aires, sobre todo, que es lo que yo más manejo, a diferencia de otras grandes ciudades como Nueva York, está, como te decía antes, muy atomizado todo. No hay grandes conglomerados propietarios de decenas y decenas de edificios de vivienda. La mayoría de las unidades que están en alquiler son de ahorristas, de personas que se dedican a otra cosa y que, o por herencia o por excedentes financieros, fueron incorporando a su patrimonio inmuebles y los ponen en alquiler. Y la mayoría, esos ingresos los usan para vivir. Entonces, tampoco es que hay un cuco en los propietarios, no hay un conglomerado de empresarios liberales despiadados, ¿sí? Así que, nada, hay que entender que la dinámica
se complica por el condimento de la macroeconomía. Está bien, bueno, Diego, muchísimas gracias por esta entrevista que nos Un placer. brindaste. Es un tema muy, muy picante hoy en los argentinos, que estamos todo el tiempo hablando sobre esos temas y todos la estamos viviendo porque nos toca a nosotros o porque nos toca a un cercano. Así que bueno, muchas gracias por todo. Por nada, Nahuel, un A Diego placer. lo pueden encontrar en las redes. Contame Sí, cómo te pueden buscar. bueno, Rimax Suma es oficina, Rola Constructora es mi empresa constructora. Estoy en las redes Diego Mastrangelo, me van a encontrar rápidamente. Y bueno, te invito a una próxima reunión, yo a vos, para hablar de inversiones inmobiliarias. Algo un poquito más lindo, que tenga más que ver con seguramente con la mayoría de la gente que te sigue, que se dedica a inversiones, que hay mucho también para hablar y para hacer. Y ahí estaré con todo gusto. Bueno, un gusto a todos. Nico, gracias por estar. Diego también. Y nos vemos seguramente mañana en un corte ahí de la semana con noticias de finanzas. Así que bueno, un gusto a todos y chau, que termine bien el día. Gusto a todos, gracias Diego. Chao, Nico, gracias a vos. Chao, Nahuel. Chao, suerte.